Hechos capítulo 7. Ahora sí subí mi botella de agua. En la mañana me hacían señas y nunca lo vi, ¿verdad? Hechos capítulo 7. Es un texto, es un capítulo largo de 60 versículos, hermanos, en lo cual nos habla acerca de un varón valiente, un varón esforzado, quien dijo su último sermón. Dijo un sermón largo de una cátedra de todo lo que es el Antiguo Testamento, cómo Dios trabaja, ha ido trabajando, y lo dijo ante personas que no querían escuchar la palabra de Dios. Y este varón era Esteban. Seguramente hemos leído alguna vez esta porción de la palabra de Dios y hemos conocido cómo fue que halló su muerte para glorificar a Dios nuestro hermano Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia, y cómo es que al terminar él de mencionar la palabra de Dios, todos aquellos judíos de corazones duros tomaron piedras en sus manos. ¿Y qué fue lo que hicieron con Esteban? Lo lapidaron, ¿verdad? Tuvo una muerte de lapidación, fue apedreado hasta que el Señor lo recibió en el cielo. Yo quiero compartirles en esta mañana un poco acerca de esto, acerca de este hombre, quien era Esteban. ¿Por qué fue muerto Esteban? ¿Quién era Esteban, hermanos? Primeramente, quiero que vayamos a leer el trasfondo del capítulo 7, vayamos al capítulo 6, por favor. Capítulo 6. En especial en los versículos, el versículo 3, voy a leerlo para ustedes, hermanos. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Seguido el versículo 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, quien era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y después da la lista también de otros 6 más: Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Y más adelante en los versículos, hermanos, 8 dice, y el versículo 10 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y el versículo 10 dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta tarde por la bendición que nos das de tener salud, de tener vida. Gracias por tu amor, porque nos permites estar congregados una vez más aquí en tu nombre. Te pido por mis hermanos, te pido por un servidor, y que tu palabra, Señor, sea más eficaz que toda espada de dos filos en nuestras vidas, y que podamos salir edificados. En Cristo Jesús te ruego estas cosas. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos dice quién era Esteban, quien murió en el capítulo 7, murió lapidado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué un hombre como Esteban, con las descripciones de Esteban, con las descripciones de un varón lleno de fe, un varón lleno de sabiduría, un varón lleno de la gracia del Espíritu Santo, por qué alguien como Esteban, hermanos, fue apedreado? ¿Por qué alguien, se podría decir como hoy en día, tan bueno, tan de bendición, tan hombre valioso, por qué alguien como Esteban fue apedreado? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, si él era un hombre que Dios había escogido, un hombre que no hacía daño a nadie, sino al contrario, quería la bendición para su pueblo, un hombre, hermanos, que había sido escogido con el único propósito de servir? Es lo que él quería en su corazón y es por lo que Dios le había apartado, para servir. Era un hombre, hermanos, dice la palabra de Dios, que era lleno de gracia. Y esto no quiere decir que era muy gracioso o que a todo el mundo le caía bien, sino que era lleno de algo que solamente Jesucristo da, que es la gracia. La gracia de Dios. Era lleno de poder, hermanos, también, y no era un poder propio, no era un poder que él mismo tenía dentro de sí, sino que era un poder de Dios. Era alguien usado, hermanos, por Dios. Pero ¿por qué fue muerto? ¿Por qué fue muerto Esteban, hermanos? Principalmente porque él tenía un mensaje de parte de Dios. Él tenía un mensaje en sus labios, él tenía un mensaje que quería compartir, pero que evidentemente en el capítulo 7 a las personas que les compartió no les gustó este mensaje.
Capítulo 7, hermanos, vemos la defensa y la muerte de Esteban, como dicen nuestras Biblias. Y este mensaje que él compartió, que venía de parte de Dios, no fue de agrado para las personas. Yo quiero compartir con ustedes, hermanos, el mensaje que nadie quiere oír. ¿Cuál será ese mensaje que nadie quiere escuchar? Aquel mensaje que llevó a aquellos judíos a enfurecerse tanto, de tal manera, hermanos, que tomaron piedras y sin ningún tipo de piedad, las arrojaron todas contra aquel varón lleno de gracia, de poder y del Espíritu Santo, quien era Esteban. ¿Por qué, hermanos? Vamos a ver cuál es el mensaje que nadie quiere oír. Vamos al capítulo 6, hermanos, versículo 10. Por favor, quiero que lo lean fuertemente. Capítulo 6, versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Pero no podían resistir. ¿Quiénes no pueden resistir? Los judíos, las personas que estaban escuchando, hermanos. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. El mensaje que quería compartir Esteban, el mensaje que nadie quiere oír, hermanos, que hoy en día, hasta la fecha, nadie quiere escuchar, que hoy en día, hasta la fecha, se siguen resistiendo las personas, que hoy en día, hasta la fecha, tú les compartes y te dicen que no tienen tiempo, ponen caras, hermanos, y que nadie más quiere escuchar. Este mensaje, hermanos, es un mensaje espiritual. Como dice el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Y ahora entendemos por qué nadie quiere escucharlo. Porque un mensaje espiritual, hermanos, no va de la mano con la carnalidad que hay en nosotros. No va de la mano con la carnalidad que hay en las personas y nunca va a ir de la mano con el corazón del hombre. Porque todo lo que es espiritual, hermanos, el hombre natural, como dice la palabra de Dios, no lo puede entender. ¿Por qué? Porque se ha de discernir, ¿qué, hermanos? Espiritualmente. Este era el mensaje que tenía Esteban y que nadie hasta la fecha hoy en día quiere compartir. Por lo tanto, hermanos, aquellas personas no querían escucharlo, no querían oírlo, y que solamente Esteban quería compartir. Versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Palabras blasfemas eran las palabras que ellos denominaban como las palabras que salían de Esteban, hermanos. Palabras blasfemas. Realmente eran palabras espirituales que tenían el único propósito de edificar a las personas, pero le llamaban ellos palabras blasfemas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué le llamaban palabras blasfemas? Porque hoy en día la gente no quiere escuchar el mensaje espiritual de parte de Dios. Aquellos judíos, hermanos, como muchos de las personas hoy en nuestros tiempos hasta la fecha, no se han curado todavía, no han querido escuchar este mensaje, porque tal vez solamente se interesen en cosas, hermanos, falsas, en cosas perecederas, en cosas que aún que no tienen ningún propósito más allá de lo que es este mundo, de lo que es lo carnal. Su tiempo, hermanos, están tal vez ellos perdiéndolo al escuchar la palabra de Dios. A lo mejor están más pensando en sus deleites, en su dinero. A lo mejor están más pensando, hermanos, en lo que están perdiendo en ese momento al estar escuchando este mensaje espiritual. Y es que ¿quién quiere escuchar un mensaje espiritual, hermanos? ¿Quién hoy en día quiere escuchar un mensaje tan aburrido como es el mensaje de Dios? Un mensaje espiritual, un mensaje tan poco interesante, un mensaje tan amargado, hermanos, tan lleno de reprensiones, tan trillado, hermanos, tan de Dios. ¿Quién quiere escuchar hoy en día un mensaje espiritual? ¿Quién quiere escuchar hoy en día que le digan: ¿sabes qué? Necesitas de Jesucristo porque tú tienes pecado en tu vida? ¿Quién quiere escuchar el hablar a alguien, decir: Jesucristo te ama? ¿Por qué? Porque es un mensaje espiritual. ¿Quién quiere escuchar hoy en día, hermanos, un mensaje en el cual nos digan que estamos mal y que la única forma de que nosotros podamos alcanzar la salvación es a través de reconociendo que estamos mal? ¿A cuánto nos gusta que nos digan que estamos mal? A nadie nos gusta escuchar. Decir: ¿sabes qué, hermano Mario? Estás mal. Necesitas cambiar, necesitas escuchar un mensaje espiritual. Pero yo estoy en la carne. Yo no veo lo espiritual porque mis deleites, mis prioridades, mis propósitos son primeramente lo físico, lo material y no meramente lo espiritual. Ese era el mensaje que traía Esteban en su poder, hermanos, en sus labios, que él quería compartir. El mensaje espiritual, hermanos, y ese mensaje espiritual
no puede venir de nadie más que solamente de Dios. No provenía de Esteban. El poder que Esteban tenía no provenía de su corazón, no provenía de su mente, no provenía de su elocuencia, no provenía de su sabiduría, de sus conocimientos, de sus estudios, no provenía de nadie más que solamente de aquel que le dio la vida eterna, de aquel que le salvó, de Jesucristo, aquel que resucitó. De ahí venía el poder que emanaba de este varón lleno de gracia y de poder y lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos varones, hermanos, hoy en día existen como este Esteban? Que traen en su poder varones, que traen en su poder mensaje espiritual. Hoy en día, hermanos, se quiere escuchar más las mentiras, se quiere escuchar más lo novedoso, lo que nadie más ha escuchado, lo que está recién salidito, lo que está recién inventado. Eso es lo que más se quiere escuchar. Lo fundamental ya no se escucha, hermanos. Ya todos saben que somos pecadores. ¿Quién quiere escuchar que somos pecadores? Ya todos saben que necesitamos de Dios. ¿Quién más quiere escuchar que necesitamos de Dios? Día con día, hermanos, necesitamos reconocer que somos pecadores y que estamos siempre que estar a cuentas delante de Dios. Ese es el mensaje espiritual, las ideas humanas antes que la voz de Dios, las costumbres humanas antes que los fundamentos mismos de Dios. Versículo 10, por favor. Los fariseos, hermanos, y los religiosos no podían resistir a la sabiduría y a la espiritualidad con que Esteban les hablaba, hermanos. En el versículo 10 decían, pero no podían resistir. ¿Qué quiere decir? Que no podían confrontar, no podían estar de pie delante de Esteban escuchando lo que él les estaba diciendo, no podían refutar lo que Esteban les estaba mostrando, no podían ellos concebir la idea, hermanos, de que Esteban, un varón recién convertido, recién agregado a la familia de Dios, les estaba enseñando cuál era el verdadero camino a ellos, que tenían años estudiando supuestamente y que eran fariseos y que eran doctores y que eran estudiados en esto, pero lo que tenía Esteban y que no tenían ellos, hermanos, era el Espíritu Santo del Señor. Era un mensaje espiritual. Un mensaje espiritual, hermanos, siempre va a ser incómodo, pero va a ser siempre verdadero. Incómodo, hermanos. Un mensaje espiritual siempre va a ser duro, pero también va a ser necesario. Un mensaje espiritual, hermanos, siempre va a ser amargo, difícil, pero si nosotros lo aceptamos, hermanos, al final va a ser un ungüento, un aliciente a nuestros corazones, a nuestras vidas. Siempre va a ser duro, hermanos, el mensaje espiritual, el que proviene del Señor, pero después va a acarrear a nuestras vidas bendición. Ese es el mensaje que tenía Esteban. Un mensaje espiritual, hermanos, siempre va a venir de parte de nuestro Señor. Si nosotros queremos, hermanos, crecer en el Espíritu, aumentar nuestra espiritualidad, recibamos el mensaje de parte de Dios. Si no nos gusta el mensaje de Dios, es porque realmente quiere tocar nuestros corazones. Si no nos gusta lo que se nos está enseñando en la palabra de Dios, si nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos las reprensiones de nuestro Dios y no nos gustan, es porque Dios quiere trabajar en nuestro corazón. Es un mensaje espiritual. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente, hermanos, si no aceptamos la espiritualidad de parte de nuestro Dios? La materialidad, hermanos, y las costumbres siempre irán en contra del mensaje espiritual de Dios. Quiero que regresemos otra vez a nuestro pasaje, versículos 13 y versículos 14. Por favor, leen el 13 y yo leo el 14 del capítulo 6. Pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Versículo 14, pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. La materialidad, hermanos, y las costumbres siempre van a ir en contra del mensaje espiritual de parte de nuestro Dios. Decían aquellas personas, decían los testigos falsos que habían hablado Esteban, hablar en contra de ¿qué? Del templo. Ellos veían el templo como algo sagrado, hermanos, como algo precioso, como algo que no podía tocarse. Era una materialidad tan grande en sus vidas que veían lo material como algo más sagrado que lo que realmente era de parte de nuestro Dios. Las costumbres, hermanos, ¿cómo destruyen las costumbres?
También hoy en día, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, las costumbres, cuando ya la gente está acostumbrada a algo, aunque sea erróneo, es difícil que le quites la costumbre. La materialidad y las costumbres siempre van en contra de la espiritualidad que quiere Dios en nuestras vidas. Todos aman los mensajes de buenas noticias. A mí me gusta mucho cuando me traen buenas noticias, y me gusta más que las malas noticias, pero las malas noticias son necesarias de parte de nuestro Dios. Todos aman escuchar los horóscopos, los mensajes carnales, los mensajes halagadores, cuando te dicen, hermano Mario, qué guapo se ve hoy. Cuando le dicen, hermano Mario, pues halagos, hermanos, ¿para qué más digo cosas, verdad? Halagos, a nadie le gusta escuchar los halagos, a todos les gusta escuchar los halagos, mensajes de prosperidad, mensajes que nosotros queremos oír, pero no los que necesitamos escuchar. ¿A cuánto no nos gusta que nos digan mensajes buenos, hermanos, que nos halaguen? A todo mundo les gusta. Yo estoy seguro que si Esteban hubiera dicho un sermón que le gustaba a los fariseos, que les halagara su ego, que les dijera, ¿saben qué? Ustedes doctorazos de la ley, que enseñan muy bien y que tienen todo el conocimiento, seguramente hubieran alabado, hubieran levantado a Esteban hasta lo más alto. Pero Esteban, ¿qué fue lo que hizo, hermanos? Predicó porque fue valiente. Predicó un mensaje espiritual, aquel que nadie quiere oír, que oye, que hasta la fecha, hermanos, hoy en día, nadie quiere escuchar. Ese era el mensaje que tenía Esteban. ¿Por qué mataron a Esteban? ¿Por qué lo lapidaron? Porque traían su poder, porque sus labios, porque Dios le instaba, porque Dios le estaba diciendo que compartiera ese mensaje, que le compartió a personas carnales, a personas que no entendían, a personas que estaban llenos en sus costumbres y en su materialidad. Ese era Esteban, hermanos, quien compartió un mensaje espiritual. Pero no solamente el mensaje de Esteban era un mensaje espiritual. Capítulo 7, versículos 51 al 52. Capítulo 7, versículos 51 al 52. Y estas son palabras duras que les dijo Esteban a estos fariseos y a estas personas. Capítulo 51 al 52 dice la palabra de Dios: duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. 52 hermanos. A los cuales no recibieron vuestros padres y mandaron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de que vosotros ahora habéis sido pecadores y matadores. Les decía Esteban a los fariseos: son duros ustedes de oídos y de corazón, como también hoy en día las personas, la gente, hermanos, su corazón se endurece y no quiere escuchar el mensaje de Dios. Y es triste cuando aún dentro del pueblo de Dios sigue habiendo hermanos duros de oídos, de corazón, que siguen siendo igual o a lo mejor un poquito más peor que cuando antes de conocer a Jesucristo. Duros de cerviz. El mensaje de reprensión de parte de Esteban era un mensaje espiritual, pero también era un mensaje de reprensión. ¿Cómo no iban a apedrear a este precioso varón de Dios? ¿Cómo no lo iban a apedrear, hermanos? Le estaba diciendo que eran duros de cerviz. Y es a quien le gusta escuchar los regaños. En lo personal, gracias a Dios que tengo mi mujer, y mi mujer me regaña mucho a veces. Y a mí no me gusta, y a quien le gusta que lo regañen. Pero es necesario a veces, hermanos. Es necesario los regaños y más, bueno, las reprensiones, y cuando vienen de parte del Señor. Es necesario. ¿A quién le gusta que le llamen necio, pecador, duro de cerviz e incircunciso de corazón? El hombre, hermanos, por naturaleza es pecador. Por naturaleza en nuestro corazón ya está lo malo y siempre nos inclinamos a hacer todo lo que va en contra del Señor. Esa es nuestra naturaleza. Somos pecadores, somos faltos de humildad, es comprensible, hermanos, que nosotros tomemos las actitudes de no reconocer nuestros errores, pero hermanos, no debe ser el pretexto dentro del siervo de Dios. No debe ser nunca un pretexto en nosotros de decir, yo soy pecador y por eso es que hago el pecado. No debe ser nunca el pretexto para no arrepentirnos delante del Señor, para no recibir la reprensión que viene de parte de nuestro Dios. No debe ser nunca, hermanos, en lo que nosotros nos escudemos para decir, por eso yo soy así, por eso es que no puedo cambiar y por eso es que no quiero recibir
La reprensión de mi Dios. No puede ser un pretexto, hermanos, aunque el hombre por naturaleza es pecador y tan falto de humildad, no puede ser pretexto para que nosotros digamos, Señor, yo por eso no quiero recibir tu mensaje que es de reprensión. Duros de cerviz. ¿Alguien sabe qué es la cerviz? La parte de atrás del cuello tiene algo que ver con las cervicales, me parece. Tiene algo que ver con las cervicales. Y es cuando estamos duros de cerviz, hermanos, es lo que a nosotros nos impide que nos humillemos. Cuando alguien está duro de cerviz, impide que nosotros hagamos esta flexión, así. Quiere decir, y es la incapacidad de nosotros postrarnos, especialmente delante de nuestro Dios. Cuando, o en pocas palabras más modernas, no damos nuestro codo, nuestro brazo a torcer delante de Dios. Duros de cerviz. Esto es lo que le decía este varón, Esteban, a aquellas personas. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. No quieren convertirse al Señor. No quieren dejar lo que está mal en sus corazones, en sus vidas. Eso es lo que le decía Esteban a aquellas personas. ¿Cómo no iban a apedrear a Esteban? ¿Cómo no iban a darle muerte, hermanos? Estaba compartiendo el mensaje del Señor. Un mensaje de reprensión. La reprensión, hermanos, es tan necesaria para el hombre y más para el Hijo de Dios, según Hebreos capítulo 12, versículo 6. Duros de cerviz. 7:51. Esteban decía esto, hermanos, y nos habla de una incapacidad de inclinar nuestro rostro a Dios y de reconocerle para adorarle siempre, en todo momento, en oración y pidiendo perdón, etcétera, 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 delante de nuestro Dios. Todo lo que conlleva a reconocer a Dios en nuestras vidas. No solamente la gente inconversa, hermanos, no puede reconocer a Dios en sus vidas. También el creyente muchas veces no puede reconocer a Dios en sus vidas. También el creyente muchas veces entra en dentro de este círculo de las personas que son duras de cerviz. Las personas que son duras de cerviz. Nos habla de una falta de humildad que es tan necesaria, hermanos, de humildad dentro de todo creyente. Sin humildad, hermanos, nosotros no podemos avanzar en nuestra vida espiritual. Hablamos de una humildad interior y también exterior, hermanos, una humildad bíblica. No una humildad solamente superficial en la cual yo digo, tengo mis ropas humildes y trato de mostrar toda mi humildad exterior, sino que es una humildad de corazón la que requiere Dios de nuestras vidas. Una humildad, hermanos, una manera de vivir. Es solamente que nosotros en nuestro corazón seamos humildes delante de Dios. Así parecía, hermanos, parecía la humildad de Jesucristo cuando nació. Nació Él siendo rey, pero nació en el lugar más humilde. Se podría decir que Él pudo haber nacido entre los animalitos, entre el pasto, entre las cosas más humildes. Esa, hermanos, puede ser la ilustración perfecta de algo, de la humildad, hermanos. La humildad. O como también recuerdan cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. Esa es humildad. Estaba humillándose a sí mismo. ¿Cómo el Salvador iba a lavar los pies polvorientos y llenos de callos de sus discípulos? Era humilde. Era humilde, hermanos. O como también cuando aquella mujer humilde depositó todo lo que tenía en el templo de Dios, mientras que aquellos fariseos iban y daban mucho dinero de lo que les sobraba, pero aquella mujer dio lo último que tenía, hermanos. Era tan humilde, pero en su corazón era aún más humilde, porque dio todo lo que tenía. Esa es la humildad. O también, hermanos, cuando aquel publicano le dice al Señor con una voz humilde, con un corazón contrito, Señor, sé propicio a mí pecador. Humildad. Eso es lo que requiere Dios de nuestras vidas, hermanos. Pero en contraste con esto, a veces somos incircuncisos de corazón. No nos hemos aún transformado al corazón de nuestro Dios. No nos hemos aún transformado a lo que Dios quiere de nosotros. Nos habla, hermanos, de una religiosidad y una espiritualidad aparentada y falsa que desgraciadamente, en general, hermanos, muchos creyentes hemos caído. Muchos creyentes hemos caído en esta espiritualidad, como la que tenían los fariseos, como la que tenían también aquellos escribas, aquellos doctores de la ley que ensanchaban sus filacterias, dice la palabra de Dios, que entraban con pompa y
y ellos esplendorosos y les gustaban los primeros lugares y aparentaban tener mucho conocimiento. Religiosidad, meramente religiosidad. Incircuncisos de corazón, hermanos, religiosos, practicantes por fuera, pero no por dentro, hermanos. Nosotros también, como ellos, con corazones incircuncisos, que practicamos todo el cristianismo, pero fuera y por dentro. No es así, por dentro, hermanos, necesitamos ser nosotros humildes, que nuestra cerviz no sea dura, sino que todo el tiempo nosotros podamos en nuestro corazón y en nuestra mente inclinarnos delante de Dios. Amén. Amén. Siempre, hermanos, debemos ser así como Esteban quería que fueran aquellos fariseos, humildes, como Dios quiere que nosotros seamos humildes. Era un mensaje espiritual, un mensaje de reprensión. ¿Cómo no iban a pelear a mi hermano Esteban? ¿Cómo no lo iban a matar, hermano? Les estaba diciendo cosas que no les gustaban a sus oídos. Nosotros debemos ser diferentes y por eso es que Dios nos dejó su palabra, para que nosotros lo tomemos como ejemplo y que también hagamos la diferencia, hermanos. Espero que nadie me apedree en esta tarde al salir, porque corro. El mensaje que nadie quiere oír, hermanos, es de reprensión. Proverbios capítulo 9, por favor, versículo 8. Proverbios capítulo 9, versículo 8. ¿Qué dice, hermanos, por favor? No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. ¿Qué dice? No reprendas ¿a quién? Al escarnecedor. ¿Para que qué? Para que no te aborrezca. Así que ya sabes el consejo de parte de Dios. Si reprendes al escarnecedor, toda la razón tiene de aborrecerte. Pero si tú reprendes ¿a quién, hermanos? Al sabio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Al justo dice que te amará. Te amará. Ahora, ¿nosotros qué quisiéramos ser? ¿Sabios o de los escarnecedores que aborrecen la reprensión? Yo pienso que si nos volvemos sabios, hermanos, escucharemos la reprensión de parte de Dios. Un mensaje de reprensión. No reprendas al necio para que te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Necesitamos ser sabios en nuestras vidas. Necesitamos recibir la palabra de Dios tal cual es. Necesitamos recibir la palabra de Dios, hermanos, y si nosotros empezamos a recibir el mensaje espiritual y el mensaje de reprensión, hermanos, nuestras vidas espirituales, y no solamente espirituales, sino en todo ámbito de nuestras vidas, van a ir creciendo, poco a poco, hermanos, hasta que lleguemos a ser, como dice la palabra de Dios, a la medida de ¿quién? De la estatura de la plenitud de Jesucristo. Eso es lo que a nosotros nos hace llegar a ese nivel. Por eso es que muchas veces en las iglesias hay cristianos pequeños, hay cristianos, hermanos, enanos, que son bebés espirituales aún, porque no hemos querido, hermanos, escuchar toda la palabra de nuestro Dios. No solamente la palabra de Dios y el mensaje de Esteban era un mensaje espiritual y un mensaje de reprensión, sino que también regresemos a Hechos capítulo 7, versículo 37. Hechos capítulo 7, versículo 37, dice la palabra de Dios: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. Dice, a él oiréis. ¿De qué estaba hablando aquí Esteban? Estaba hablando de una profecía dada al pueblo de Israel, pero no solamente iba a ser para el pueblo de Israel, sino que también para toda la humanidad. Está hablando de un mensaje que también, hermanos, aparte de espiritual, aparte de reprensión, viene la mejor parte. Es un mensaje de salvación. Un mensaje de salvación. Deuteronomio 18, versículo 15 al 18. Por favor, los de mis bancas izquierdas lean ese pasaje. Deuteronomio 18, 15 al 18. Y los de mi banca derecha, Juan 5, 46. Los de mis bancas izquierdas, Deuteronomio 18, 15 al 18. Y la banca derecha, Juan 5, 46. Amén. Ok, los de la banca de mi mano izquierda,
mis palabras en su boca, y él sabrá todo lo que yo le mandare. La profecía, hermanos, estamos hablando de que son escrituras del Pentateuco, del Deuteronomio. Ahora Juan 5:46, por favor. Porque si creyeres a Moisés, me creerás a mí, porque de mí escribió él. Jesucristo diciendo, ¿quién escribió de él, hermanos? Moisés. Profecía de parte del Señor. El mensaje que traía Esteban, el mensaje que no se quiere escuchar, el mensaje que nadie quiere oír, es un mensaje de salvación. Un mensaje anunciado, hermanos, desde tiempos antiguos, desde el tiempo, desde antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Y prometido ya en el Nuevo, cumplido en el Nuevo Testamento, y promesa que hasta hoy en día sigue siendo eficaz y que hasta hoy en día sigue siendo latente y que sigue teniendo fecha, hermanos. No ha caducado. Es fecha hoy en día que esta promesa sigue en pie para todo aquel que no rechace un mensaje espiritual y un mensaje de reprensión. Para todo aquel que decida ser humilde en su corazón y que no endurezca su cerviz. Para todo aquel, hermanos, que necesiten de Jesucristo y que no rechace la reprensión, este es un mensaje de salvación que hasta el día de hoy se sigue rechazando en todos los corazones de aquel que es predicada la palabra de Dios. El mensaje de salvación de parte de Dios, hermanos, ignorando la provisión de Dios y su amor por nosotros, los judíos, hermanos, en el versículo 52, capítulo 7, dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Así también vosotros, hermanos, dice el Señor, así también vosotros seguimos negando muchas veces a Jesucristo en nuestras vidas, y las personas también siguen negando la salvación de parte de Dios. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. El versículo 54 nos dice la reacción de aquellas personas oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Llegaron a tal grado de crujir los dientes, hermanos, hicieron tal fuerza que crujían sus dientes, se enojaron todos con Esteban al decirles que Jesucristo era el Salvador y que todas las costumbres que ellos tenían eran costumbres que no estaban, pues que eran inválidas, que eran innecesarias, porque Jesucristo había venido para morir en la cruz y para morir por ellos y para darles salvación. Pero ellos se enojaron, hermanos, crujieron sus dientes y todos se levantaron. Y el versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, pues los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Se enfurecieron, crujieron los dientes, se levantaron todos con sus piedras, hermanos, en mano, y las lanzaron contra aquel varón que traía un mensaje espiritual de reprensión y también de salvación. Debemos, hermanos, nosotros ser portadores de este mensaje, de tan dichoso mensaje. Es un mensaje que nadie quiere oír, pero también es un mensaje que nadie y que muy pocos quieren compartir. El mensaje de parte de Dios. Necesitamos hoy en día varones, siervos de Dios, no solamente varones, también hermanas, temerosas de Dios, que compartan el mensaje que Esteban compartió sin temor, que compartan el mensaje que Esteban dio sin ningún tipo de impedimento, sino que lo hizo él, hermanos, con todo el amor del mundo, con todo el amor que Dios le había mostrado a él, porque amaba a su pueblo y no le dio temor decirle a las personas, ¿sabes qué? Todo lo que tú has creído hasta este momento, desgraciadamente no puedes salvarte. Solamente Jesucristo tiene el poder y la facultad, y solamente Él es Dios, y no hay nadie fuera de Él a quien tú puedas recibir para salvación. Necesitamos, hermanos, y se necesita, y Dios quiere también hoy en día, personas que no rehúsen compartir el mismo mensaje que Esteban compartió hace más de 2000 años. El mensaje espiritual de reprensión y de salvación. Tal vez nosotros, hermanos, recibamos lo que recibió Esteban, recibamos rechazo, recibamos oprobio, a lo mejor nos cierran la puerta en la cara, a lo mejor nos dejan de hablar, nos borran del Facebook, nos borran de sus contactos, del WhatsApp, de todas partes, hermanos, pero necesitamos ser como Esteban, varones que, hermanos, llenos de poder, llenos del Espíritu Santo, varones llenos de gracia. ¿Cuántos no hemos recibido la gracia de nuestro Dios? ¿Cuántos no hemos recibido al Espíritu Santo? Nadie recibió menos, nadie recibió más.
Todos recibimos la misma cantidad, recibimos el mismo espíritu, hermanos. Tenemos en nuestro poder la misma facultad de compartir la palabra de Dios. El mensaje que nadie quiere oír es el mensaje que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene y tiene que compartir. Ese es el mensaje de Dios, hermanos. Debemos ser portadores de tan dichoso mensaje. Por todo el mundo y a todas las personas a quien conozcamos, debemos compartir el mensaje de Dios. Veamos cómo es Esteban, hermanos, una vez más. Y por último, capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, dice la palabra de Dios, de buen testimonio. ¿Qué más, hermanos? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Dice la palabra de Dios, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Nosotros, hermanos, no podemos ser muy diferentes a este hombre. Necesitamos el buen testimonio de nuestro Dios. Tenemos, hermanos, el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y también podemos alcanzar la sabiduría de parte de nuestro Dios. ¿Cuántos estaremos dispuestos a decirle, Señor, yo quiero ser como aquel varón que tú levantaste, como Esteban, que se pare en medio de la multitud y proclame el Evangelio, y proclame a tu nombre como única respuesta de salvación? Yo quiero ser como aquel varón. Yo quiero ser aquella persona que comparta la palabra de Dios sin ningún temor. Yo quiero ser aquella persona que comparta a mis vecinos que están perdidos en el mundo. Yo quiero ser aquella persona que comparta el mensaje que nadie quiere oír. No me importa. No me importa si nadie me quiere escuchar, no me importa si nadie me quiere hablar, pero yo quiero ser obedecedor a tu palabra y quiero ser lleno del Espíritu Santo. Ayúdame para que yo pueda entregarme por completo a Él y pueda ser usado en todo momento. ¿Cuántos estaremos dispuestos a decirle esto a mi Señor? Vamos a orar, hermanos. Les invito a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros rostros. Padre eterno, te damos gracias en esta tarde, porque eres fiel, porque eres bueno y porque tu palabra, Señor, ha sido de bendición para tu siervo, y espero, Padre eterno, que también hayas tocado los corazones de mis hermanos. Suplico en tu nombre, Señor, que tú hagas que entre en nuestros corazones, Señor, y que lo podamos poner en obra, y que todo el tiempo estemos, Padre eterno, tratando de compartir tu palabra. Así como estamos, hermanos, con rostros inclinados, con ojos cerrados, orando delante de la presencia de Dios. Tal vez haya aquí en esta tarde alguna persona que no ha recibido a Jesucristo como su único Salvador. Tal vez haya aquí en esta tarde alguna persona que nunca haya tenido la dicha, la oportunidad de decirle, Señor Jesucristo, he aquí y este es mi nombre. Quiero que tú perdones mis pecados. Quiero recibir aquella salvación que tú prometiste, desde tiempos antiguos, y que hasta este momento sigues dando a todo aquel que se arrepiente y todo aquel que te reconoce como su único Salvador. ¿Habrá alguien en esta tarde que diga, hermano, yo quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador? Reconozco que soy pecador, reconozco que no he llevado mi vida delante de Dios, pero quiero en esta tarde reconocerle y ser humilde de corazón y decirle, Señor, yo quiero que tú entres en mi vida, entres a mi corazón, seas mi Señor, que limpies mis pecados, porque yo quiero también tener la vida eterna e ir al cielo el día de mañana. Quiero estar seguro de que voy a ir al cielo. ¿Habrá alguien en esta tarde con esta decisión? No tengas temor. Si tú eres esa persona, por favor, levanta tu mano. Levanta tu mano para que yo pueda orar por ti al Señor, y para que yo pueda decirle al Señor que puedas tú recibirle como su único Salvador. ¿Habrá alguien así en esta tarde? No te rehuses a la palabra de Dios. Habrá alguien que diga, hermano, por favor, ore por mí. Nadie está viendo quién levantas tu mano. Por favor, ore por mí, hermano. ¿Habrá alguien así en esta tarde? Amén. Gloria al Señor. ¿Habrá alguien así en esta tarde que le diga al Señor, quiero recibirte como mi único Salvador? ¿Nadie más? Muy bien. A lo mejor nosotros, hermanos, los que estamos presentes, hemos rehusado compartirle a esa persona que hemos conocido por años. A lo mejor hemos rehusado compartirle a esa persona que conocemos, que está en el mundo, que está perdida, pero por temor no lo hemos hecho, porque hemos tenido la dificultad de compartir el mensaje
espiritual de parte de Dios. A lo mejor esta tarde tú dices, hermano, yo quiero compartir este mensaje de parte del Señor. Habrá alguien en esta tarde que diga, hermano, ore por mí, porque yo quiero ser como Esteban, con ese fervor, con ese amor. Yo quiero compartirle, ayúdame a orar por mí, ayúdame a orar por las personas. Habrá alguien así en esta tarde también, que diga, hermano, por favor, amén, gloria al Señor. Habrá alguien más, bendito sea el Señor. Habrá alguien más, gracias a Dios. Alguien más, hermanos, bendito sea el Señor. Voy a estar orando por ti, hermano. Habrá alguien más que diga, hermano, ayúdame a orar, porque es momento de que yo despierte y quiero compartir el mensaje espiritual y de reprensión de mi Dios. ¿Habrá alguien más así en esta tarde? El Señor está viendo tu corazón. Gloria sea al Señor. ¿Habrá alguien más, hermano? No rehuses a tomar tu decisión. Dios está viendo tu vida y tu corazón. Y Él es el único que puede ayudarte. Nadie más está con esta decisión. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, te damos gracias en esta tarde, porque eres fiel, porque eres bueno, porque tu palabra, Señor, nos insta, tu palabra, Señor, nos ayuda, nos edifica, nos confronta y también, Padre eterno, nos fortalece día con día para poder hacer tu obra. En tus manos encomiendo la vida de mis hermanos, en especial encomiendo la vida de aquellos que han levantado sus manos, Señor, y que han tomado una decisión en esta tarde. Esperemos que sea una decisión que dure para toda la vida, Señor, y que tú también nos ayudes a poder cumplir tu palabra en nuestras vidas. En tus manos encomendamos estas cosas, Padre mío, y te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro único y nuestro suficiente Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.